Vertebral. La región prevertebral es la que se encuentra delante de la columna vertebral. Nosotros vamos a estudiar la región prevertebral del cuello. Es una región entonces impar situada delante de la columna vertebral. Empieza arriba a este nivel, a nivel de la apófisis basilar del hueso occipital, y la región prevertebral del cuello llega hasta la primera vértebra torácica, está aquí. Luego esto continúa abajo, como la región prevertebral a nivel del tórax. Lateralmente, esta región se extiende hasta las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Esta es la región prevertebral. Acá observamos la hoja prevertebral de la fascia cervical y los músculos prevertebrales. Los músculos son el músculo largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza, el largo del cuello y los intertransversos anteriores. Además, vamos a encontrar los vasos vertebrales, la cadena simpática cervical con sus ganglios y los ramos anteriores de los 8 nervios espinales cervicales. Aquí observamos la lámina prevertebral de la fascia cervical. Es esta que voy a pintar. Se insertan a nivel de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y luego se extienden lateralmente y hacia atrás para fijarse en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales. Pero la región prevertebral es esta. Va de este tubérculo anterior de la apófisis transversa hasta aquí. Esta fascia o lámina prevertebral es bastante resistente. Se sitúa delante de los músculos prevertebrales y por detrás del eje visceral del cuello. Acá encontramos la glándula tiroides, la tráquea, el esófago. Un poco más arriba vamos a encontrar la faringe. Y además detrás del eje vasculonervioso o paquete vasculonervioso del cuello. Esta es la arteria carótida común, la vena yugular interna que es un poco anterolateral y el nervio vago que es este. Este es el nervio vago, este es el nervio vago. De hecho, izquierdo. Y como vemos, como se puede apreciar, este paquete vasculonervioso está envuelto por una vaina carotídea. Detrás de la faringe y detrás del esófago existe este espacio, que se denomina espacio retrofaringeo o retroesofágico, dependiendo del nivel. Aquí estamos observando ya la séptima vértebra cervical, entonces este ya es el esófago, y este espacio se va a denominar espacio retroesofágico. Los músculos son músculo largo de la cabeza, en primer lugar. Acá estamos observando la apófisis transversa de una vértebra cervical, y esto es lo que se conoce como el tubérculo anterior. Este músculo se inserta abajo mediante lengüetas tendinosas en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 3, 4, 5 y 6. De ahí se dirige medialmente y hacia arriba para fijarse en la porción basilar del hueso occipital. Aquí observamos el largo de la cabeza. Aquí se inserta arriba. Este pedazo de hueso que vemos aquí es la porción basilar del hueso occipital. Luego tenemos un músculo muy pequeño que se denomina recto anterior de la cabeza, que une el atlas con la base del cráneo. Se inserta en la apófisis transversa y la masa lateral del atlas. O sea, esta es la masa lateral y la apófisis transversa del atlas. Este es el atlas. Y de ahí se dirige arriba y medialmente para insertarse en la porción basilar del occipital y un poco por fuera incluso de la porción basilar en la porción petrosa del temporal. Ahí podemos observar el recto anterior de la cabeza. Y este es el músculo largo de la cabeza. Este sí es un músculo grande y complejo que une entre sí a las vértebras cervicales y a las 3 primeras vértebras torácicas. Tiene 3 porciones. Una porción oblicua descendente, que es esta. Esta es la porción oblicua descendente, igual que esta.
Luego tenemos la porción oblicua ascendente, que es esta. Oblicua ascendente. Y luego una porción longitudinal. La porción oblicua ascendente se origina en el cuerpo de las 3 primeras vértebras torácicas. Llega hasta T3. Y la porción oblicua descendente se inserta en los tubérculos del atlas y los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de 3, 4, 5 y sexta vértebra cervical. Y el fascículo longitudinal, que es este, se inserta en la cara anterior de los cuerpos vertebrales, desde el atlas hasta la tercera vértebra torácica. Aquí podemos observar otra vez, entonces, el músculo largo del cuello. No confundir largo de la cabeza, que es este, con el largo del cuello. Acá vemos las 3 porciones o 3 fascículos. Aquí podemos distinguir entonces el largo de la cabeza, que es este, el recto anterior, que es este, y este es el largo del cuello. Largo del cuello. Estos músculos están por detrás de la lámina prevertebral de la fascia cervical. Aquí distinguimos entonces largo de la cabeza, recto anterior y el largo del cuello. Tenemos que estudiar también al músculo, perdón, al vaso, a los vasos vertebrales. Los vasos vertebrales. La arteria vertebral que estamos viendo ahí es una rama de la arteria subclavia, tanto a la derecha como a la izquierda, aunque tienen un origen un poquito diferente, porque la arteria vertebral derecha nace de la arteria subclavia en su porción preescalénica y el lado izquierdo un poquito más antes, es decir, en su porción torácica. Acá vemos cómo pasa por encima del ganglio cérvico-torácico. Este es el ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado. Pasa por encima, primero por delante, luego por encima, y allí sale el nervio vertebral. Sale del ganglio, como se puede apreciar en el dibujo. Sale del ganglio y acompaña a la arteria a partir de allí hacia arriba. Arteria vertebral con el ganglio cérvico-torácico, con que se relaciona. Y este es el nervio vertebral. Aquí vemos a la arteria ascender e ingresar en el foramen transverso de la sexta vértebra cervical. Esta es la sexta cervical. Esta es la séptima cervical. La séptima cervical también tiene un agujero en el foramen transverso, pero allí no ingresa la arteria. Ingresa recién en el foramen transverso de C6. Y aquí vamos a encontrar en la apófisis transversa de esta vértebra el tubérculo llamado tubérculo carotídeo. El tubérculo carotídeo se encuentra en la apófisis transversa de C6. Tubérculo que también lleva el nombre de tubérculo de Chassaignac. Chassaignac. La arteria vertebral entonces atraviesa en forma sucesiva, a partir de allí, los forámenes transversos de las apófisis transversas hasta el atlas. O sea, C6, C5, C4, C3, C2 y este es el atlas. Allí se curva, se dirige hacia atrás. Aquí podemos observar de vuelta. Se dirige hacia atrás y finalmente se une con la arteria vertebral del lado opuesto para formar aquí lo que se conoce como la arteria
basilar. Aquí podemos ver a la arteria vertebral de este lado. Cuando sale del foramen transverso del atlas, se curva, se dirige hacia arriba y atrás, perfora la membrana atlanto-occipital posterior, ingresa dentro del cráneo por el foramen magno y ahí se reúne con la arteria del lado opuesto formando la arteria basilar. Esta es una arteria muy importante porque es vértebro, es decir, medular, porque emite ramas para la médula espinal, y también encefálico, porque irriga al encéfalo, dentro ya del cráneo. Entonces es una arteria encefálica y medular. En cuanto a las venas, que tienen un trayecto un poco diferente, acá estamos viendo a la vena vertebral. Esta vena vertebral nace del plexo venoso suboccipital, por debajo del foramen yugular, donde se reúnen las venas mastoideas, occipitales y condíleas. También acompaña a la arteria dentro de los forámenes transversos, junto con el nervio vertebral. O sea, hay una arteria vertebral, una vena vertebral y un nervio vertebral. Pero por fuera de los forámenes transversos, también encontramos una, una vena vertebral anterior. Esta. Esta vena es de un lado y esta vena es del otro lado. Venas vertebrales anteriores. También tenemos la vena vertebral accesoria, que se encuentra por fuera también de los forámenes transversos. Y también existe la vena cervical profunda a ambos lados. Y existe anastomosis entre todas estas venas. Aquí se puede apreciar la vena vertebral ingresando, o sea, dentro también de los forámenes transversos, del atlas para abajo, hasta C6. Y también tenemos acá la vena vertebral accesoria que está por fuera del foramen transverso, pero comunicándose con la vena vertebral. Y más afuera y atrás está la vena cervical profunda, que es esta. Y también existe la vena vertebral anterior, que hay anastomosis entre todas estas venas. Otro contenido importante de la región prevertebral es el tronco simpático cervical. Aquí estamos observando el tronco simpático cervical y también las raíces anteriores de los nervios espinales. Este es el primero, o sea, este es C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Son los nervios espinales. En cuanto al tronco o cadena simpática cervical, tenemos tres ganglios. Este es el más grande de todos, que es el ganglio cervical superior. Este ganglio en realidad resulta de la fusión de 3 o 4 ganglios, pero tenemos uno solo y es muy grande. Ganglio cervical superior, que se comunica con los nervios espinales a través de una sola comunicante. Más abajo tenemos el ganglio cervical medio, que es este. Luego tenemos lo que se denomina ganglio vertebral, que es inconstante, pero a veces existe. De este sale, si es que existe, el nervio vertebral. Si no, el nervio vertebral sale directamente del ganglio cérvico-torácico. Aquí tenemos el ganglio cérvico-torácico o estrellado, que resulta de la fusión del ganglio cervical inferior con el primer ganglio torácico de la cadena simpática torácica. Tenemos entonces ganglio cervical superior, ganglio cervical medio, ganglio cérvico torácico, y si no existe el ganglio cérvico torácico, tenemos ganglio cervical inferior y el ganglio torácico 1 un poco más abajo, o sea, no se fusionan, no siempre vamos a encontrar este ganglio cérvico torácico, a veces están separados. Y a veces encontramos también entonces este ganglio llamado ganglio vertebral. Como verán, estos ganglios están conectados entre sí. Es un contenido importante también. Entonces,
de la región prevertebral.